Es un placer encontrarnos nuevamente el día de hoy por medio de este canal de profecías. Y quiero hablarte sobre el quinto sello del Apocalipsis, las almas debajo del altar. Antes de comenzar, quiero que allí donde estamos, inclinemos nuestro rostro y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oramos. Muchas gracias te amo, Señor, por encontrarnos nuevamente por medio de este canal, Señor. En estos momentos colocamos nuestra mente, nuestro corazón dispuesto para poder aprender más sobre tu palabra. Que estas verdades, Señor, que son esenciales, podamos conocerlas de acuerdo a como tú las mandas en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Y vamos a leer del 9 al 11. Antes de comenzar, los primeros 4 sellos están caracterizados o tienen algo en común, que es que aparece un caballo y lo monta un jinete hasta el 4 sello. Ya en el 5 sello es un acontecimiento o muestra una ilustración totalmente diferente a las 4 anteriores. Recordemos, en el primer sello aparece un caballo blanco con su jinete. Segundo sello aparece un caballo de color rojo con su jinete. Igual el tercer sello, un caballo negro con su jinete, y el cuarto sello, un caballo amarillo y un jinete que lo monta. Hasta ahí llegan los jinetes y los caballos. Ya en el quinto sello aparecen, bueno, vamos a leerlo. A ver, quiero decirlo textualmente como está en la Biblia. Apocalipsis 6, del 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Versículo 10, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Versículo 11, entonces se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Quiero que tengamos en cuenta algo totalmente importante, y es que recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro totalmente simbólico. Es decir, todas estas figuras que nos muestran aquí son todas totalmente simbólicas, no son literales. Muy bien, proseguimos. Entonces nos dice de que cuando se abrió el quinto sello, se dice que se vio debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Quiénes fueron estas personas que murieron por causa de la palabra de Dios? Podemos verla en los versículos anteriores, en los caballos anteriores: caballo negro, rojo cuando hubo sangre, masacre, el negro, el amarillo cuando hubo muerte. Todas esas personas que murieron durante el periodo de esos sellos, de esos caballos, ahora aparecen en el quinto sello reclamando justicia, reclamando vindicación por su muerte. Ahora quiero que nos contextualicemos y vamos a tomar un ejemplo. Y vayamos al libro de Génesis, capítulo 4. No lo vamos a leer textualmente, esta historia ya todos la sabemos. Génesis 4 nos habla sobre Caín y Abel. Recordemos que ellos eran hermanos, fueron los primeros hermanos en la faz de la tierra, porque fueron hijos de Adán y de Eva, la primera pareja que fue creada. Muy bien, un día Dios les pidió a ellos que le llevaran una ofrenda, ¿sí? Entonces Caín, como obviamente era agricultor, él lleva lo mejor de sus frutas.
y Abel lleva un cordero. Entonces, cuando ellos se presentan ante Dios, Dios ve con agrado la ofrenda de Abel. Es por esto que su hermano Caín se llena mucho de enojo, de ira, y mata a su hermano Abel. Hasta ahí vamos. Entonces, Caín mata a su hermano Abel y huye, creyendo que puede esconderse de Dios. Luego Dios lo llama y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice: bueno, yo no soy el cuidador de mi hermano. Bueno, no sé dónde está. Y en ese momento Dios le dice: Caín, escuchemos bien, Caín, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Nuevamente, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Es decir, aquí simbólicamente la sangre de Abel, esa sangre que se había derramado inocentemente, porque para que a ti te puedan, para que tú puedas morir, tienen que dictarte una sentencia de muerte. Entonces, o a menos que alguien pues te mate intencionalmente, como lo hizo Caín. En este caso, la sangre de Abel fue derramada injustamente. Y esta sangre clamaba a Dios por justicia, por vindicación. Muy bien, hasta ahí quedamos de que el clamor de Abel fue la sangre de él mismo que fue derramada inocentemente. Ahora pasamos a Hebreos capítulo 12, versículo 24. Mira lo que nos dice aquí. Hebreos 12, 24. A Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Recordemos que, como les dije al principio, todo es cuestión de simbologías, porque este fluido que corre por nosotros, que se llama sangre, pues obviamente no tiene boca y va a hablar: ay, Señor, que no. Esto es algo simbólico. Entonces, así como la sangre de Abel clamó a Dios por justicia, así la sangre de Cristo Jesús, cuando fue clavado en el madero, también clamó a su Padre por justicia, porque Jesús murió siendo una persona inocente, cargando sus pecados y los míos. Entonces ya vemos de que la sangre de Abel y la sangre de Cristo Jesús clamaban por vindicación y justicia. Muy bien, ahora regresamos nuevamente a el libro de Apocalipsis capítulo 6. Es decir, aquí en este capítulo la palabra alma no existe como una entidad separada del cuerpo, como todos creemos, que la persona muere y se le sale un espíritu que es el alma que divaga y visita a sus familiares. No. Aquí la palabra alma en este capítulo de Apocalipsis y en este contexto es representada como la sangre. Por eso dice el clamor de las almas, pero se quiere referir prácticamente es al clamor de la sangre de estos mártires que fue derramada durante este periodo de tiempo de opresión papal. ¿Estamos o no estamos? Muy bien, entonces la sangre que se derrama de estos mártires en los sellos anteriores es la que clama a Cristo Jesús por justicia, porque todas estas personas fueron muertas inocentemente. Muy bien, y seguimos. Ahora, cuando nos dice, clamaban debajo del altar, nosotros nos preguntamos, ¿cuál altar? ¿Cómo así? Vamos a explicarlo
Miren, aquí está mi compañera. Bíblicamente, vamos a explicar debajo de cuál altar clamaba esta sangre derramada de los mártires. Y quiero que vayan conmigo al libro de Levíticos. Libro de Levíticos, capítulo 4. Por acá, Éxodo, Levítico 4, verso 7. Y antes de leerlo, quiero explicarles algo. Nos remontamos a los tiempos de Moisés, ¿verdad? Cuando a Moisés se le dio el plano para construir el santuario, este tenía 4 lugares. Ojo, 4. No tenía 2, como algunos piensan. No tenía 3 tampoco. Tenía 4 lugares. ¿Cuáles son esos 4 lugares? Estaba primeramente el campamento, que era donde estaban ubicadas todas las tribus alrededor del tabernáculo. Segundo, el atrio. El atrio era la parte, el patio que estaba fuera de las dos divisiones del santuario que estaban en la parte de adentro. El atrio, que era donde se sacrificaba la víctima que era llevada. Luego venía el lugar santo. Y por último venía el lugar santísimo. Es decir, el santuario estaba compuesto por 4 lugares: campamento, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, ¿en cuál de estos lugares nosotros encontrábamos un altar? Muy bien. Encontrábamos un altar en el atrio, que era el altar del sacrificio. Lo pueden leer allí mismo en Levítico 3, Levítico 1, 2 y Éxodo 40. Ahí está. En el lugar santo, en el atrio había un altar que era el altar del sacrificio. Y en el lugar santo había otro altar también, pero este altar era el altar del incienso. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros debajo de cuál de estos 2 altares están clamando las almas? Muy bien, vamos a la cita bíblica de Levíticos capítulo 4, versículo 7, que dice: el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ok, aquí nos está mencionando primeramente el altar del incienso. Ahora, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del sacrificio, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, el que está en el atrio. La sangre de estos mártires clama desde la tierra a Dios. Es decir, que la palabra, cuando nos dice aquí sobre el sacerdote, echará significa lo mismo que hacen los impíos con los justos, que echarán o derramarán la sangre en tierra. Ahora, cuando era llevada la víctima, se colocaba ¿dónde? En el altar del sacrificio. Cuando la víctima se colocaba en el altar del sacrificio, que eran confesados los pecados, se tomaba un cuchillo y se daba muerte a ese animalito. ¿Dónde caía la sangre de este animalito? Caía en tierra. Entonces, esta sangre de estos mártires que fueron muertos injustamente, que fue derramada en la tierra, ellos están clamando debajo del altar del sacrificio simbólicamente. El altar del sacrificio representa el sacrificio de Cristo Jesús aquí en esta tierra. Recordemos que cuando Cristo Jesús estuvo aquí, fue crucificado.
injustamente también. Entonces, en este altar de sacrificio también fueron sacrificadas todas estas almas inocentes en el periodo, durante el periodo de los 1260 días. Esa sangre inocente que fue derramada sobre la tierra en ese tiempo, clamaba a Cristo Jesús desde la tierra por vindicación. Ahora, estos mártires que murieron por causa de la palabra de Dios, porque ellos eran acusados injustamente, recordemos que eran quemados, eran torturados, eran desterrados. Tenemos el ejemplo del apóstol Juan. El apóstol Juan fue echado en una caldera de aceite hirviendo por el emperador Diocleciano. ¿Qué pasó? Que Dios le preservó la vida. Entonces, como Dios le preservó la vida a él, este emperador lo desterró a la isla de Patmos, pensando que ya en aquel lugar, pues obviamente ya él iba a terminar con Juan. Pero resulta de que estando Juan en esa isla es cuando Cristo Jesús, cuando Dios le presenta todas estas visiones que están en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Entonces ya estamos claros de que esta sangre que clama debajo del altar desde la tierra es la sangre de todas estas personas que fueron muertas y fueron torturadas durante el periodo de los 1260 años. Muy bien, ahora, este sello tiene dos etapas. Ahora, aquí nos dice de que esta sangre clama y le dice a Cristo Jesús: ¿hasta cuándo, Señor? Dice el versículo 10. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Entonces Jesús, Dios le da sus vestiduras blancas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un mártir muere en el Señor, en la palabra de Dios, en el testimonio de Jesús, muere seguro. ¿Por qué muere seguro? Porque durante ese periodo que estuvo en vida, Él mostró a Cristo Jesús en sus acciones, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de vestir. Cuando Cristo Jesús abre el libro en Daniel 7, recordemos la visión del juicio que le fue dada a Daniel. Cuando se abren los libros y Jesús repasa los nombres de todas estas personas que fueron muertas, estas personas pasan directamente a ser salvas, ¿ya? Pasan directamente a ser salvas. Es ahí donde Cristo Jesús les imparte estas vestiduras blancas que dice en Apocalipsis 6:11, que dice que se les dan vestiduras blancas. Es porque ya Cristo Jesús les imparte su justicia nuevamente, pero esta vez para salvación, porque ya ellos estarían esperando que Cristo Jesús venga y resucitar e ir a las mansiones celestiales con Cristo Jesús. Ahora nos dice de que ellos tienen que esperar un poco de tiempo más hasta que sus consiervos sean completados. ¿Cómo así? Muy bien, en este espacio podemos observar de que no solamente en el tiempo pasado hubieron mártires. Si aquí nos dice, Jesús les dice: esperen un momento porque debo esperar que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también van a ser muertos como ustedes. Es decir, que para el fin de los tiempos, que ya estamos cerca, para el fin de los tiempos van a haber mártires también. Van a haber personas que van a morir injustamente por la causa de Cristo Jesús. Va a parecer que todo está perdido, pero en el momento que menos creemos, el Señor también nos va a resguardar y nos va a impartir de esa justicia que les impartió a aquellos mártires que fueron torturados. Entonces, las dos etapas del quinto sello, una se cumplió
en el periodo de supremacía papal que fue del año 538 hasta el año 1798, que fueron los 1260 días, y la segunda etapa va a estar para el fin del mundo, para el fin de los tiempos, ya que las personas van a ser muertas por causa de la palabra de Dios. Bien, entonces podemos concluir del quinto sello, es que esta sangre de estos mártires que fueron muertos durante los 1260 años es la que clama a Cristo Jesús por justicia, por vindicación, porque se derramó sangre inocente. Cristo Jesús, cuando abre los libros en el cielo para iniciar el juicio y ve los nombres de estas personas, les imparte nuevamente su justicia, y esta justicia son las vestiduras que se les dan, que dice en el versículo 11. Muy bien, entonces cuando se les otorga ese manto ya para salvación, entonces Cristo Jesús dice, bueno, voy a esperar hasta el fin del mundo, porque hay otras personas que van a morir también por mi causa y necesito impartirles ese manto de salvación. Entonces es por esto que se les dice que descansen un poco más, para que puedan ser completado el número de sus consiervos y sus hermanos que iban a ser muertos como ellos. Entonces, esta explicación que acabamos de dar sobre el quinto sello, que es algo que no es difícil, simplemente es escudriñar la palabra de Dios y complementarla con el espíritu de profecía. Toda esta situación que se dio en aquel tiempo se va a repetir con más fuerza, con más ira, con más furor, con más enojo, porque recordemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él no quiere perderse solo. Entonces, nosotros que tenemos la palabra profética más segura, la cual debemos estar atentos, debemos de cada día estudiarla, porque el fin se acerca. El fin del tiempo está cerca. Todos estos acontecimientos que estamos viendo en la naturaleza, en la sociedad, en la economía, todo esto nos está indicando de que Cristo Jesús está a las puertas, y es hora de que tú y yo nos preparemos para la segunda venida de Cristo Jesús y podamos ser salvos y podamos estar con aquellos mártires que también fueron muertos por causa de la palabra de Dios, y Dios les dará su recompensa cuando Cristo Jesús venga. Que Dios te bendiga en esta mañana.